Han habido noticias, digamos, que sobresalen internacionalmente y que en algunos países producen conmoción. En México, por ejemplo, la fuga esa del Chapo Guzmán, como lo llaman, ha sido casi un maremoto, un tsunami, un terremoto de gran escala. En Estados Unidos, en una prisión similar, se escaparon 2 delincuentes de Nueva York, ¿verdad? Cierto, Usando la misma técnica, un túnel, ¿verdad? De una cárcel que se suponía también casi inexpugnable, es decir, en el sentido de que nadie podía escaparse de ahí. Las dos usan una técnica muy similar. Ya había habido una película sobre el gran escape de San Quintín, donde usaron también un túnel en aquella época. De manera que esa experiencia de los túneles para escaparse no es una cosa así como de la estratosfera, es de la realidad. Y las cárceles obviamente están sujetas a que eso pueda suceder. En el caso del Chapo Guzmán, me parece a mí que ahí es interesante varias cosas. Una es que es una cárcel que se entiende de máxima seguridad en México, de una seguridad absolutamente garantizada durante más de 26 años en esa dirección, y por otro lado, en cuya celda, que era individual para cada detenido, habían ojitos visores que llevaban un registro de movimiento permanente en toda la celda, excepto en un punto que era el baño. Sí. Pero hasta en el inodoro, donde se sentaba el tipo, ahí estaba la camarita observándolo, solo en el baño no. Digamos que eso, más allá o más acá de como uno lo quiera ver, no deja de ser interesante, porque el preso de alguna manera también tiene que tener idea, si no tiene información, de que solo hay un punto donde no puede ser observable, claro, ¿verdad? Porque cuando uno ve esos ojos de cámaras que a veces ponen en almacenes y eso, uno no sabe qué ángulo tienen. Si tienen un ángulo de 30 grados, de 40, 90, 180, de manera que pueden cubrir todo. No es un problema de que solo pueden ver un punto. Pero ahora va el problema de la técnica, de la fuga, que es la elaboración del túnel, ¿verdad? En el caso del Chapo, no fue un túnel de 50 metros, ni de 100 metros. Es un túnel de 1,5 kilómetros. 1,5 kilómetros en un túnel que tiene una construcción de 2 metros de alto en la parte extrema y hasta 2 metros de ancho en algunas partes, con aire perfectamente durante todo el túnel, con iluminación, con extractor de humedad y otras cosas que había ahí, con toda la pata. Un túnel que ni los topos del ICE lo hacen, yo creo. De esa bueno, los topos del ICE hacen extraordinarios trabajos. Los hacen más grandes. Hasta 16 kilómetros creo que hacen túneles. Pero sin esconderse. Y sin esconderse, correcto. Entonces, pero son, digamos, una maravilla haciéndolos. En este caso, ¿cuánta gente se ocupó para hacer el túnel? ¿Cuántos ingenieros? Porque además para hacer, me imagino, esos túneles debe haber un grupo de ingenieros muy especializado. Claro. No sé si cualquier ingeniero puede hacerlos, pero de todas maneras debería haber como una especialización en el túnel. Y después la extracción de los materiales, porque la extracción de un túnel de 2 metros de alto por 2 metros de ancho, más o menos, o digamos de 1,5 metros en promedio, por 1,5 kilómetros, deben ser cientos de toneladas. No, sí, ayer ¿Dónde está todo ese material? En algún lugar alguien comentaba el número de camiones cargados de material que tienen que haber salido de ahí, ya no recuerdo. Yo estaba muy preocupado por el resultado del fútbol, pero no, el asunto es que es imposible, por la cantidad que no se hubiera visto, hasta resultar sospechoso, ¿verdad? Porque es demasiado. Es decir, aunque esté a 1,5 kilómetros de la cárcel, hombre, la malicia es tan escasa en México.
No, ahí, digamos, yo está diciendo que si a mí me pusieran a escribir una novela sobre el caso, bueno, no me daría ganas de escribirla porque después nadie la va a leer, pero se me ocurre que ahí debe haber ocurrido, pudo haber ocurrido, debe no, porque una posibilidad es que haya ocurrido esto. Hay corrupción, es decir, se han comprado funcionarios de la cárcel, empleados, todo lo necesario para que lo dejen salir. Que lo dejen salir por la puerta, como si no hubiera pasado nada. Pero, obviamente, habrían dicho, no, si lo hacemos así, enseguida nos caen a nosotros. Tiene que haber una, ¿cómo se llama? Cuando un criminal deja una huella falsa, Una pista. Una pista falsa. Una pista falsa. Que sea convincente. Y claro, ya yo me imagino el preso, con toda la plata que tenía a su alcance y queriendo efectivamente que le queden las espaldas cubiertas con gente que no lo va a delatar más de la cuenta, entonces conviene en que se va a hacer una obra de arte. Y mientras se está haciendo, como los otros saben que algo está ocurriendo que no va a ser la vía de escape realmente, están tranquilos. Finalmente, ya cuando han hecho esa obra de ingeniería tan extraordinaria que estaba describiendo, se han publicado tantas fotos y videos de ahí adentro que dice uno, pero no fue cualquier chambón no fue cualquier chapa el que le hizo el túnel al Chapo. Al Chapo. Entonces, de ahí, una vez que eso pasa, ahora sí, muchachos, me voy y dentro de tantas horas les damos el santo de qué es lo que hay que descubrir. Ya. No es una cosa tan difícil, considerando además que México no es precisamente el país menos corrupto del mundo. De corrupción en México, la policía siempre se había dicho que era corrupta, ¿verdad? Yo tengo una anécdota, allá por el año, que fue 86, por ahí, ya no me acuerdo. Yo fui a un congreso a México, iba con un colega universitario, Fran Ulloa, íbamos a la misma actividad, íbamos a Puebla, ¿verdad? Entonces llegamos a la Ciudad de México, esa misma tarde-noche nos trasladamos a Puebla, llegamos a Puebla en medio de un aguacero espantoso, como a las 10 de la noche, en el bus, porque ya íbamos en bus. En la estación de buses no había nada, aquella era una cosa desolada. Al final nos bajamos del bus, quedamos solo nosotros dos, que éramos los extranjeros, viendo a ver si aparecía un taxi, ¿verdad?, para dirigirnos al hotel. Y de pronto aparece un carro de radiopatrulla, ¿verdad? Entonces ya nos preguntan, y digo, no, acabamos de llegar, tenemos que ir a tal hotel. Entonces nos dicen los policías, no se preocupen, si que nosotros los llevamos. Y nosotros, sin ninguna malicia, agradecimos el gesto. ¿Qué suizos que son estos? Agradecimos el gesto y nos montamos en la radiopatrulla. Mucho tiempo después yo pensé que nunca debimos haberlo hecho, no por el gesto ni por haber hecho lo que se hizo, pero digamos, sino por el peligro que también eso significaba, porque pudieron habernos matado. Claro. Pero resultó que el viajecito de la parada de buses al hotel fue como darle vuelta hacia la cuadra. Fueron como 600 metros tal vez, ¿verdad? Y entonces, de ahí nosotros nos bajamos nuestras propias maletas, de ellos no nos ayudan los policías, y les agradezco yo el gesto, y me dice, no, es tanto. Y nos cobraron. Entonces yo me acordé que estaba en México. Claro. Yo tuve una experiencia larga cuando vine después de estudiar en el extranjero. Veníamos dos personas manejando, venimos por carretera, y desde Boston a San José, tranquilos, parando en hoteles, pero resulta que cada cierto tiempo nos paraban
Tenía la placa de mi carro era gringa, norteamericana, americana, Estados Unidos, de Massachusetts. Entonces, sí, cada vez que paraban, ya sabíamos que había que ponerle los billeticos en los pasaportes y no, era, yo lo he contado, hubo un momento en que nosotros fuimos testigos de que se había desatado un incendio de sabana que nos pareció serio. Y a mí nunca se me borra la imagen de los correcaminos que huían del fuego. Y decidimos acelerar para encontrar policía para avisarles. Y cuando llegamos a una cosa así de policía, de cívicos, ¿verdad?, de idiotas, digo ahora, paramos y le explicamos al honorable policía que nos atendió por qué estábamos preocupados. Entonces él nos pidió los pasaportes y empezó a pasarlos. Esto está muy raro, ¿verdad? Nos decía, con respecto a los pasaportes, está todo en regla. Hasta que al fin él nada me volvió a ver y me dice, y sí, entonces le soltamos los billeticos y olvídese del incendio. Yo no sé si se quemó todo el norte de México ese día, pero es así. Ahora, digamos, no es que México sea excepcional, entiendo que hay por todos lados eso, pero tiene su famita y ¿qué vamos a hacer? En los mismos shows humorísticos de la televisión mexicana destaca mucho ese aspecto, ¿verdad? Sí, volviendo al túnel, porque, digamos, ya en términos costarricenses, la experiencia del túnel, a mí me parece que es asimilable. Por lo menos yo me atrevería a proponerle al gobierno que contrate. Que averigüe quiénes fueron. Que averigüe quiénes hicieron ese túnel y los contrate para hacer el túnel de Zapote a Curriabat, que tiene una distancia parecida, que lo quieren hacer. De pronto sale más barato con esa brigada de trabajadores y ingenieros. Claro. Y para resolver el problema de las rotondas o la carretera aquella gigantesca que están haciendo en Guanacaste, que ya lleva varios años. Y de pronto, si empezamos a hacer túneles con mexicanos, nos resultan. Y a lo mejor quién sabe cuántos puentes nos podríamos ahorrar, ¿verdad? En algunas de ellas, porque hay ríos que exigen túneles puentes muy grandes, pero son angostitos ellos. Así que quién sabe. Es muy divertido el asunto visto visto por un marciano, pero la verdad es que es preocupante, el poder de esa gente. Como se trata de plata, y tienen toda la que se necesita para comprar lo que sea. Y volviendo a las cárceles, y en la cárcel aquí de Costa Rica se robaron 8 millones de pesos y de joyas. ¿Cómo se robaron? Se robaron 8 millones de colones, ese es más o menos el estimado que dicen, puede ser más, de dinero y de joyas que tenían presidiarios depositadas en una oficina administrativa de la cárcel. Ah, no me diga, esa parte no la sabía. Claro, donde habían nada más, creo que eran 4 funcionarios a cargo de la administración de esa oficina. Y de pronto se esfumó. Eso pasó hace 2 días, o hace pocos días. Ah, yo no sabía, ¿no? Sí, ha sido un alboroto ahí de periódicos y seguramente habrá alguna investigación sobre funcionarios carcelarios, pero además uno dice, bueno, uno entiende que en las cárceles hay movimiento de dinero. Los familiares llevan dinero, puede ser que haya alguna pulpería o alguna cosa interna en la cárcel. Yo recuerdo una vez, si no altero los datos, me los refresca Plutarco Hernández, si oye el programa o algo así. Cuando él estuvo preso por razones políticas ahí en la penitenciaria central, una vez contó que en la penitenciaria central, antes de que fuera Museo de los Niños, viernes y sábados, verdaderamente eso era terreno de los presos y que había espectáculo teatral, de danza, podían llevar mujeres a bailar, había, bueno, un negocio extraordinario, se podía conseguir licor, cervezas, etcétera. Viernes y sábados, pues volvía toda la normalidad. Es decir, había una situación ahí de tolerancia donde estaban implicadas las autoridades. Obviamente
en este caso el robo interno también en esta prisión costarricense, es parte de un proceso que puede estar generado también en corrupción. Alguna vez que fui yo a visitar a alguien en la Reforma, yo vi la fila de gente ahí y el chequeo que iban haciendo lentamente a todas las personas que iban a entrar, y yo también, y yo decía, ¿por qué aquí no hay un perro de la policía oliendo toda la fila? ¿Verdad? Y alguien después me dijo, mire, no podemos poner un perro, porque detectaríamos efectivamente que puede entrar droga. Y se requiere, me dijeron, esto hace 15 años, se requiere que algo entre de droga para tener a la gente calmada, porque si confiscamos toda la posibilidad de que entre, se nos crea un problema interno de tensión por falta de droga. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? Porque me parece que el mecanismo fácil es rastrear primero en la fila a la gente con los perros. Tienen un super olfato. Eso se me parece a algo que estuve leyendo, que claro, no lo puedo firmar porque es grueso. En relación con las favelas en Brasil. Brasil. El autor de la nota dice haber hecho una investigación y llega a una conclusión similar, pero así. De pronto, en una favela hay una batida de la policía y capturan a alguna gente que está dedicada a esas cosas. Y bueno, entonces se dice, sí, están haciendo bien el trabajo. Pero después terminan ahí en ese sector donde hicieron la batida. Y en vez de establecer un sistema de vigilancia que impida que se reanude el negocio, no abandonan. Sí, es como un poco como esas guerras que se hacen de que se gana una batalla y dejan el campo abierto para que vuelvan los vencidos, ¿verdad? La razón es una cuestión de Estado, porque es necesario que haya un distractor para los jóvenes de ahí, de las favelas, para que no se les ocurra salir a protestar por razones políticas coherentes. Entonces, el gobierno estaría manejando el asunto de las drogas como un mecanismo de control en sí. O sea, tienen que asegurarse de que haya droga. Lo que pasa es que pasado cierto límite de prosperidad para algunos, tienen que parar para que vengan otros y lo hagan. Y no sé, bueno, es un esquema muy... Esa tesis del control que estás elaborando supondría también que para el caso costarricense hay una tolerancia de igual manera cuando se permite la tenencia de droga para uso personal. Y no hay un control de quién distribuye esa droga para uso personal, porque nadie tiene la droga sembrada en la casa, o muy poca gente la tiene, y cuando la tienen les hacen escándalos. Sí, exacto, eso es cierto. Bueno, supongo que es como el cuento del cigarrillo, ¿verdad? Al final uno ve que se legisló, y me pareció bien que se legislara para reducir los espacios donde se puede fumar, y se hace una gran campaña para combatir el cigarrillo, pero hay un cabo suelto ahí, porque entonces el contrabando de cigarrillos, incluso de calidades no muy buenas, yo no sé qué es calidad. Y de orígenes rarísimos, desde China. Exacto. Desde China vienen los paquetes de cigarros. Sí, ¿cómo es eso? El tabaco no era de América. Y ahí sí que hay que aterrizar.